vamos a empezar. Gracias a todos por vuestra presencia aquí. Hoy ya el segundo día de esta semana es sobre crisis, anticapitalismo y el derecho a decidir de los pueblos. Lo realizamos conjuntamente Izquierda Asturiana y Izquierda Anticapitalista de Asturias. Y bueno, pues ayer tuvimos un debate interesante con una introducción general acerca pues, del nacionalismo del Estado español, de la historia de los nacionalismos aquí, de la situación actual dentro de la izquierda, y salió mucho en el debate la cuestión catalana, ¿no? Y precisamente hoy pues es el tema que nos trae aquí, ¿no? El abordar cuál es la situación ahora mismo de esta cuestión de Cataluña, en qué punto está tras la diada y qué fuerzas están hegemonizando o luchando o pujando por la hegemonía del proceso allí, ¿no? Y para eso pues hemos invitado a Ana Gabriel, que es una compañera del SCUP, sabe las candidaturas de Unidad Popular, que surgen hace bastantes años, es como una experiencia de trabajo municipal y que en un momento determinado deciden presentarse a las elecciones del Parlamento y han sacado unos resultados que yo creo que pueden calificarse de históricos, ¿no? Pues ninguna fuerza de ese carácter y con ese discurso también anticapitalista y demás, pues ha sacado un resultado de esas características. Por eso dice mucho, yo creo, de en qué punto está el proceso en Cataluña, ¿no? Entonces, queríamos que ella nos contara un poco pues, la experiencia de la SCUP, porque creemos que hay una experiencia de autoorganización muy interesante, que es bueno conocer y difundir, y también que nos cuente un poco cuál es la situación actual del proceso pues, de independencia, autodeterminación, consulta y qué perspectiva tienen ellos de por dónde pueden pasarles cosas, ¿no? Ana es miembro del Consejo Político del SCUP. Ella vive en un pueblo que se llama Sallent, es un pueblo minero de la provincia de Barcelona y estuvo de concejala pues, desde el 2003 hasta el 2011, o sea que es una activista de la SCUP desde el principio y bueno, pues nos va a contar un poco cómo ha sido la experiencia. Gracias. Bueno, pues buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. No soy una de los 3 diputados que han salido electos. Yo sé que tiene más tirón el tema de oír al diputado, pero bueno, os tengo que decir que evidentemente la agenda que llevan es de absoluta locura, porque de los 3, una acaba de ser madre, está de baja, porque nosotros no hacemos como la gente de derechas que al cabo de 3 días ya están trabajando, haciendo ver que las que se cogen la baja es porque son unas vagas, sino que nuestra compañera va a hacer los 4 meses de permiso como es de recibo y por lo tanto quedan 2 en el Parlamento intentando asumir pues 21 comisiones, un plenario al mes, 40.000 reuniones y además pues claro, como no solo queremos estar en la institución, sino que también tenemos que estar en las calles, pues están a su vez parando desahucios, encerrándose con la gente de sanidad, educación, total. Que si además les añadimos el hecho de que tengan que viajar, bueno, pues no solo por el Estado, sino también por el extranjero, no se puede dar respuesta a todas las peticiones. En todo caso, yo creo que en una próxima ocasión, bueno, pues a ver si es posible. En todo caso, pues bueno, disculpar, ¿no? su ausencia. Y voy a intentar hacer un poco una explicación de cuál es el origen de la SCUP, luego hablamos ya un poco más de la situación actual. Y la intención es que no me alargue demasiado porque lo interesante también es responder a vuestras inquietudes o dudas o, no sé, o comentarios y demás, o sea que voy a dejarme cosas seguro porque voy a intentaros resumir la historia de la izquierda independentista en mi país, o sea que imposible de hacerlo bien y más rápido, pero bueno, yo hago y luego al final pues sí que me gustaría que hicierais preguntas, comentarios, lo que os apetezca, ¿no? Nosotros hemos estado repitiendo durante estos días, sobre todo en la campaña electoral, porque la verdad es que no importábamos mucho a nadie hasta la campaña electoral y sobre todo hemos empezado a importar desde que hemos sacado escaños en el Parlamento, ¿no? Entonces, bueno, pues aprovechando un poco la tesitura de que empezamos a importar a la gente, pues hemos empezado a explicar quiénes éramos, porque evidentemente no somos alguien que aparece en la escena en unas elecciones autonómicas, para nada, sino que somos un poco la tradición o la herencia de un independentismo de izquierdas que empieza a forjarse durante el franquismo. La verdad es que la historia del antifranquismo en Cataluña
no se conoce especialmente por la lucha independentista. Son fuerzas como puede ser el PSUC o comisiones obreras del momento, queda claro, no las actuales, las que dibujan la resistencia antifranquista y no tanto a lo mejor el movimiento independentista, pero sí que es verdad que en los años 60 pues, se crea el Partido Socialista de Liberación Nacional, que un poco pues, dibuja cuál va a ser el binomio que nos va a acompañar hasta la actualidad, que es no hay liberación nacional sin liberación social, y igualmente no va a haber liberación social si no tenemos tampoco los derechos nacionales reconocidos. Esa gente que empieza a militar pues, en la década de los 60 es un grupo de gente que evidentemente no participa de los pactos de la transición, no se va a creer el Estado constitucional ni se va a creer que la transición es un cambio de régimen, y con bastante marginalidad, por qué no decirlo, pero bueno, resisten muy minoritariamente, pero permiten que nuevas generaciones de militantes pues tengamos un referente claro. Evidentemente no es el único referente, también reivindicamos pues, otras fuerzas antifranquistas como propias, y también somos capaces de irnos más allá y de reivindicar también la tradición libertaria, que en Cataluña es especialmente importante, y especialmente con referencia al anarcosindicalismo de los años 30 y demás. Algunos de sus dirigentes ya hablaban en ese momento también de que a quien menos le interesaba la independencia era a la burguesía catalana, y a quien más le interesaba la independencia era a la clase trabajadora. Estos son mítines de los años 30 de dirigentes sindicales como Salvador Seguí, que hace pocos días que recordamos que fue asesinado en las calles de Barcelona. Y con eso quiero decir que, bueno, que nuestra tradición también pues tiene un abanico bastante amplio de referentes, y eso siempre es una suerte. Esta gente que digo que no se creyó la transición, pues empieza a militar también en espacios amplios, en los espacios anti-OTAN en su momento, en el movimiento antimilitarista. Son los primeros insumisos, los primeros objetores de conciencia, pero también movimientos feministas radicales y demás, que dibujan de alguna manera pues un cierto apunte en los movimientos sociales antisistema ya en la década de los 80-90. De manera que a principios de los 2000, la izquierda independentista, entendida un poco como un intento de aglutinar un movimiento de liberación nacional, pues hace una apuesta clara para unir esfuerzos con base municipalista. Esto de alguna manera pretende también recoger la experiencia de toda una generación de militantes que han ido a estudiar a las universidades, básicamente de Barcelona. Son militantes de pueblos y de comarcas que se trasladan a la universidad de la ciudad para estudiar, que en esta ciudad bueno, pues se acercan a movimientos como de la ocupación, como de la antiglobalización, las acampadas por el 07, por ejemplo, o contra el pago de la deuda externa de los países empobrecidos. Es un poco la ciudad que genera escuela de formación política para toda una generación de personas que luego vuelven a sus comarcas, vuelven a su territorio de origen, y desde allí pues empiezan un poco a sentar las bases de un proyecto territorializado de lucha. Somos muchos de los que actualmente estamos en las CUP, somos un poco ejemplo de esta generación de militantes que nos forjamos en las ciudades, pero que entendemos que no debemos situar solo en la ciudad el foco de la lucha, sino que tenemos que extenderlo en todo el país. De manera que cuando se hace la apuesta en los años 2000 para apostar por el municipalismo, bueno, pues tampoco partimos de cero, partimos de una generación, como digo, de personas que han militado ya en los movimientos antisistema de la ciudad. Se empiezan a presentar las primeras candidaturas municipales en la legislatura, en las elecciones del 2003. En el 2003 sacamos 4 concejales en todo el país, lo que viene a ser un 0,0000, muchos ceros de todos los electos que hay en el país, o sea, es casi nada, es muy testimonial. Pero nosotros tenemos claro que esto va a ser un recorrido pues bueno, a largo plazo, y lo que nos interesa es que las CUP sean ejemplo de lucha en los sitios donde habitualmente no es tan agradecido a lo mejor luchar, porque sí que es verdad que en un contexto urbano, en una ciudad como Barcelona, es más agradecido porque te sientes más acompañado en una lucha radicalizada. En los pueblos es más complicado, pero entendemos que vamos a tener que construir el país desde el conjunto del territorio, no solo desde la capital, y por lo tanto las CUP
apuestan por sentarse en el territorio, apuestan por llevar a los plenarios de los respectivos ayuntamientos pues todo un discurso independentista de izquierdas, y apuestan también por ser la escuela un poco de formación de toda una generación de personas que a lo mejor no han ido a estudiar a la ciudad, que a lo mejor no vienen de ninguna tradición militante, que probablemente no se sienten independentistas, que intuyen que son de izquierdas pero que a lo mejor no se atreverían a definirse como gente de extrema izquierda, y que en cambio ven en el trabajo cotidiano de las CUP una posibilidad, bueno, de trabajar para mejorar lo que es su nivel más inmediato de intervención, o sea, el municipio. El papel que hacemos en el 2003 en los ayuntamientos con 4 concejales, pues es empezar a hacer de altavoz de determinadas denuncias, de determinadas reivindicaciones. Empezamos a situar en las agendas políticas de los municipios bueno, la denuncia de este urbanismo salvaje que no solo destruye el territorio, sino que además alimenta económicamente unos ayuntamientos que sí que es verdad que construyen infraestructuras y servicios públicos, pero que lo están haciendo a costa de un modelo que es insostenible. Y lo decíamos evidentemente en un momento en que nadie hablaba de crisis y nadie hablaba de burbuja inmobiliaria, y que era muy impopular posicionarse en contra del crecimiento, porque parecía que no había alternativa al crecimiento y que además no había que buscarse alternativa al crecimiento porque era lo normal, crecer y progresar. No solo la derecha apostaba por el crecimiento porque evidentemente hacía negocio, sino que la izquierda tampoco estaba plantando cara al crecimiento porque lo entendía como la única forma de progreso posible, ¿no? Entonces, bueno, pues muy en solitario, pero ya en ese momento empezamos a lanzar un discurso muy antisistema desde municipios. En el 2007 pasamos de 4 a 26 concejales, que continúan siendo el 0,00 bastante ceros del conjunto de concejales que hay en el país. Pero bueno, nos situamos ya no solo en pueblos pequeños, sino en capitales de comarca. En algunas capitales de comarca conseguimos tener la llave de la gobernabilidad, o sea, del voto de las CUP puede depender que gobierne un u otro partido mayoritario. En ese momento es cuando ya empiezas a molestar un poquitín más, porque eres capaz de decidir quién va a ser alcalde de tu municipio. Pero más allá de eso, que puede resultar anecdotario, seguimos incidiendo en la denuncia al modelo, seguimos quedándonos solos también en muchos momentos en la defensa de la lengua, seguimos denunciando una ley de partidos que ilegaliza partidos en el Estado español, seguimos sin entrar en la lógica de determinadas condenas de determinados actos, porque entendemos que no hay muertes de primera ni muertes de segunda, sino que condenamos todas las violencias, que son muchas en el planeta. Podría poner muchísimos ejemplos, pero para ilustrar solo algunos, para que entendáis que de alguna manera en esos momentos el discurso tampoco es que fuera fácil de sostener y que no era ni muchísimo menos hegemónico, tampoco es que lo sea ahora, y contábamos además con el silencio mediático. Más allá de algún momento en que sí que importaba saber si condenábamos o no determinadas acciones de determinadas bandas terroristas, más allá de eso la verdad es que importábamos bastante poco, ¿no? En el 2011 es cuando se pega un poco así un salto más importante, ya nos plantamos con 101 concejales, continúa siendo cero periódico, pero bueno, ya es una cifra importante, y porque tenemos además de los 101 concejales 4 alcaldías en municipios pequeños, pero que son alcaldías que pueden por primera vez poner en la práctica, con muchas limitaciones, pero el discurso que habíamos sostenido mayoritariamente en la oposición se puede poner a la práctica, esta vez pues estando delante pues, del gobierno del municipio. Y evidentemente se empieza a gobernar, bueno, pues poniendo en práctica esta otra cultura política que defendemos, que es haciendo consultas en los municipios para decidir cuestiones como presupuestos o decidir cuestiones como planes urbanísticos. Tiramos atrás proyectos de privatización de servicios públicos, y además, pues bueno, trabajamos el 12 de octubre porque no es nuestra fiesta, y hacemos las huelgas generales y nos encerramos en nuestros propios ayuntamientos para denunciar además que la institución municipal está secuestrada por el poder financiero. Digo también a corte de anécdota, ¿no? Pero un poco para dibujar este salto de lo que se puede hacer ya desde una alcaldía, aunque tampoco nos vayamos a pensar que es mucho, porque evidentemente ya en el 2011 sí que ya nos coge
en plena vorágine del socavón en el que estamos metidos y somos los primeros que somos conscientes que desde las instituciones se va a poder cambiar muy poco o nada casi. Esta apuesta que digo que a nivel municipal supone territorializar luchas, extender discurso y ser además escuela de formación de primera militancia de mucha gente del municipio, para mí es esencial y sin tener un poco en la perspectiva esta realidad es difícil de entender porque luego se sacan 3 diputados. Y sobre todo, y espero que los 3 diputados no sean una anécdota, sino que sean pues un primer peldaño en un recorrido a largo plazo, porque es verdad que detrás hay una base pues, fuerte de personas que llevan muchos años en sus municipios, que conocen muy bien la realidad más inmediata y que además son muy conscientes de que a nosotros no nos va a dar la legitimidad el resultado electoral en sentido estricto. Somos también muy conscientes de que si quieres ganar las elecciones o quieres tener buenos resultados es muy probable que no puedas hacerlo con un programa de extrema izquierda y somos conscientes por lo tanto que no nos tiene que perder en el proyecto el hecho de querer obtener mucho rédito electoral, sino que lo que tenemos que hacer es socializar discurso, repolitizar y sobre todo volver o devolver la esperanza a tantas personas que la perdieron, porque evidentemente la derecha nos derrotó, pero porque también la izquierda nos defraudó y la combinación entonces de la derrota es múltiple, por lo tanto el reto que tenemos es mayúsculo y somos conscientes que no vamos a cambiar las cosas en 4 días ni con 3 diputados y bueno, pues la base está sentada y tenemos que seguir sentando pues mucha base todavía. En el 2011 decía que los buenos resultados se enmarcan en un contexto político que conocéis sobradamente, en el que nuestro discurso pues, es entendido ahora ya por un porcentaje más alto de la población, vamos a decirlo así, y nos recuerdan que, bueno, pues algo de razón debíais de tener cuando hacía años denunciabais, ¿no?, que estábamos creciendo a costa de una burbuja inmobiliaria que iba a explotar, algo de razón debíais tener cuando hablabais del altísimo endeudamiento de las administraciones públicas, algo de razón debíais de tener en tantas cosas que, como explicaba antes, bueno, pues defendíamos un poco en solitario y que en el 2011, bueno, pues empieza a recobrar sentido lo que estábamos diciendo hasta el momento. Además, el ciclo en Cataluña se había abierto diferente y se había augurado un nuevo panorama de posibilidades, sobre todo a partir del 2006-2007, con las primeras movilizaciones reivindicando mejoras en las infraestructuras. Sucedieron una serie de episodios de fallos en trenes de cercanías y de apagones de luz, una cosa que afectaba al final a la cotidianidad más cotidiana de la clase trabajadora, que veía cómo en Cataluña no se podía ir a trabajar con normalidad porque los trenes no funcionaban y que en Cataluña no se podía trabajar con normalidad porque FECSA no restablecía la luz hasta el cabo de 4 días. Cosas al final tan materiales pero de necesidad básica que hacen despertar una cierta conciencia a la gente de que en Cataluña algo está pasando, que no se reciben los recursos que probablemente se merecerían. También la ofensiva del Tribunal Constitucional lo pone fácil, porque pone en evidencia que deciden más 10 señores togados pertenecientes a la aristocracia jurídica del país que todo un pueblo que mayoritariamente en las urnas decide avalar un estatuto de autonomía y que evidentemente ve cómo bueno, pues, consejeros o ministros de educación saben tan poco de educación como para atreverse a defender en Cataluña el derecho de los niños a escolarizarse en castellano, desoyendo una realidad imperiosa, que es que en Cataluña no hay ningún tipo de conflicto lingüístico en las escuelas, que el modelo de inmersión lingüística funciona, y no solo que funciona, sino que es la única garantía que tienen la clase trabajadora para no partir en desventaja luego y situarse en el mercado laboral con igualdad de condiciones. Todos conocemos, y la gente de mi generación todavía conocemos, a compañeros y compañeras que han vivido en guetos del área metropolitana de Barcelona, en guetos de población migrada, en el que el catalán no formaba parte de su vida cotidiana. El catalán eran 2 horas en las escuelas impartidas por un maestro que se le tachaba de que además era un pijo, y por lo tanto el catalán era algo que pertenecía a un país que no era el de ellos. El catalán era una cosa que les era aliena y que por lo tanto no les representaba.
entendemos que desde la perspectiva de la clase trabajadora y de la reivindicación de los derechos justamente de los más débiles, no debemos y no podemos excluir a la parte de población más débil del aprendizaje de la lengua que es propia del país. Por lo tanto, como digo, el ministro, lejos de entender la realidad lingüística, no solo pretende obligarnos a escolarizarnos en castellano, construyendo una dualidad, ¿no? Y una doble línea de educación segregada por origen lingüístico, sino que además, pues como un buen gobernador de derechas que es, me imagino que lo que también pretende es que las clases populares y más humildes pues partan en desigualdad de condiciones, me imagino. En todo caso, este ciclo un poco de ofensiva centralizadora o españolista, o llamarla como queráis, pues hace que mucha gente tome conciencia de la reivindicación por el derecho a la autodeterminación. Y una vez más, pues hay mucha gente que nos dice, es que vosotros ya lo decíais desde hace tiempo, esto de la independencia, un poco como garantía de derecho democrático de las personas. Nosotros nunca hemos defendido un independentismo excluyente, nunca hemos defendido, a lo mejor a diferencia de otras fuerzas políticas que han podido hablar de la necesidad de la independencia porque Cataluña es más rica. Nosotros no creemos que los pueblos tengan derecho en función de su PIB o de su renta per cápita. Los pueblos tienen derechos colectivos independientemente de su nivel de riqueza. Por lo tanto, reivindicamos el derecho a la autodeterminación en tanto que pueblo, no porque seamos más ricos o más pobres que nadie. También defendemos un tipo de independentismo basado, como digo, no en derechos históricos, no porque estábamos aquí antes que nadie, no porque hayamos llegado antes o hayamos ganado por derecho de conquista, sino porque como hijos e hijas, que somos muchísimos de nosotros, de personas nacidas en el conjunto del Estado español, hija de andaluces y de murciana, pues defendemos el derecho no por una cuestión, como digo, de derechos históricos o de derechos de conquista, sino como derecho eminentemente democrático, que es el derecho a decidir. Ese tipo de independentismo que había también caminado mucho en solitario, en este nuevo ciclo que se abre, como digo, a partir del 2006-2007, pues bueno, recobra un poco también el sentido. Es decir, ya decíais vosotros, ¿no?, que no tendríamos la soberanía completa si no poníamos sobre la mesa el tema del derecho a decidir. Esta combinación de largo recorrido, de territorialización de la lucha, pero también de un ciclo de ofensiva españolista, nos sitúa en el 2012 delante de la tesitura de decidir si concurrimos a unas elecciones autonómicas. No es una decisión nada fácil, ya habíamos tenido el debate anteriormente. Hay sectores dentro de las CUPs en el que me pongo yo misma muy reacios a hacer el salto de la institución municipal a otra supramunicipal, porque es un reto mayúsculo, porque otras fuerzas de izquierdas han defraudado justamente en ese afán de llegar a otros niveles de representación, porque la institución parlamentaria está muy deslegitimada, porque sabemos que es muy difícil construir pero muy fácil defraudar. Entonces, pues bueno, nos estuvimos ahí retuviendo diciendo que, bueno, que todavía no teníamos suficiente base extendida, que teníamos seguramente que crecer más a nivel del proyecto municipalista y dejar para más adelante pues este salto, digámoslo así, a otro nivel institucional. De todas maneras, con este panorama también es verdad que contra estos elementos que podían jugar en contra, hay otros que claramente juegan a favor y que son los que finalmente hacen tomar la decisión, que son el hecho de que estamos en un ciclo de movilizaciones como seguramente nunca se habían visto. Aparte de esto, hemos tenido evidentemente las plazas llenas de indignados, de nuevas generaciones también, de activistas o de militantes que quieren impugnar el régimen en su totalidad, gente que grita que no les representan, identificándonos claramente nosotros con ese grito. Es verdad, no nos representan. Los de derechas porque son de derechas y los de izquierdas porque tampoco están siendo honestos con los planteamientos de izquierdas, nos están engañando en muchísimas cosas, haciéndonos creer que hay bastante con ir a votar para cambiar las cosas, haciéndonos creer que desde dentro de las instituciones se puede cambiar la realidad política del país y haciéndonos hacer que confiemos en ellos, que ellos ya van a gestionar el bien público y que no hace falta que nos preocupemos de nada más. Entonces, también nos vemos en esa necesidad nosotros de impugnar el régimen en su totalidad. También estamos viendo con preocupación cómo la represión policial está pegando muy fuerte contra todas las movilizaciones, especialmente en Valencia y en Barcelona,
con una desmesura preocupante contra estudiantes en cualquier manifestación alrededor de huelgas generales o con los mismos indignados. David Fernández, el diputado, lleva 27 policontusiones en la pierna por las cargas que hubo en Plaza Cataluña. También vemos como otro elemento que nos hace reconsiderar la posibilidad que si no situamos en esta agenda política nacional, en este momento que se puede cualificar pues, de cierta transición en el momento constituyente, si no situamos en el centro del debate el independentismo de izquierdas, tenemos el peligro de que sea hegemonizado por la derecha y que se identifique o que se dé la razón a tantos que los que han defendido que el independentismo pues, es un proyecto de la burguesía y que solo es un intento de dividir la alianza de las clases trabajadoras. Nosotros lo entendemos justamente al contrario y entendemos que a lo mejor es importante en este nuevo ciclo que se abre situar en el debate el independentismo de izquierdas, y porque además tenemos la sensación de que si no estamos allí para decir determinadas cosas no las va a decir absolutamente nadie. Tomamos la decisión bastante precipitadamente porque este señor, el MAS, nos convoca a las elecciones evidentemente de acuerdo con sus intereses y bueno, pues nos hace correr muchísimo y tomamos la decisión y nada, y en un mes ya empezamos la campaña electoral. No es para lamentarnos, digo porque seguramente CUP, Alternativa de Esquerras, que pretende ser un paraguas que vaya más allá de las CUPs en sentido estricto y que abra alianzas mirando también a otras organizaciones de la izquierda anticapitalista, bueno, pues ese paraguas lo abrimos, pero como vamos con poco tiempo y con prisas, pues seguramente no lo acabamos de abrir del todo bien y todavía ahora, bueno, pues estamos intentando ver cómo nos coordinamos y cómo hacemos para trabajar con espacios que van más allá, como digo, de la propia militancia. En todo caso, y aunque sea con muy poco tiempo, pues bueno, montamos unas listas electorales en las cuales pues participa mucha gente que no son militantes de las CUP, como el mismo David Fernández, que él no es militante de la CUP. Hacemos una campaña electoral en la que hacemos más de 400 actos en 15 días, con evidentemente una infraestructura solo a nivel de militantes, que recuperamos lo que han sido las viejas fórmulas de la izquierda para hacer campaña electoral, que las abandonaron hace mucho tiempo también cuando ya contactaron a empresas para que les hicieran toda la faena, que es pues plantarnos a las 7 de la mañana a las salidas y a las bocas del metro, en los trenes y pues eso, el puerta a puerta y el boca a boca y el boca a oreja, que es como también se hace la política desde la izquierda, ¿no? Explicando el proyecto a pie de calle y no reservando a empresas privadas nada, porque nuestra fuerza es justamente la militancia. Contamos que aproximadamente unas 40.000 personas participan de la campaña electoral, ya sea de forma más activa, ya sea asistiendo a actos. Esto a nosotros, teniendo en cuenta que somos una organización de 1.000 militantes, movilizar a 40.000 en 15 días nos empieza ya a dar, bueno, pues un poco el pulso de lo que podrán ser los resultados, o más allá de los resultados nos dan el pulso de que realmente, bueno, pues el discurso está calando y sobre todo hay gente en toda la corona urbana, obrera de Barcelona, pero no solo, sino alrededor del territorio, en las Terres de l'Ebre, por ejemplo, la zona sur de Tarragona, que es una zona absolutamente olvidada en nuestro país, a quien Convergencia le reservó, pues bueno, poder ser el, no sé cómo se llama, abocador, ¿no? donde se tira la mierda, allí puede haber pues todos los residuos nucleares posibles, las centrales nucleares, las petroquímicas, esos son las Terres de l'Ebre, y en esta zona se despierta también mucha expectativa alrededor de las CUPs, a que más allá ya del tema de tomar el pulso a la expectativa que está generando la formación, sí que vemos que realmente el proyecto puede tener, bueno, pues más arraigo a nivel municipal a partir de este momento. Apostamos también para situar en medio de la campaña electoral a referentes políticos que para nosotros son muy importantes para visualizar cuál es nuestra apuesta política, y en el acto central de campaña invitamos a Diego Cañamero, del Sindicato de Trabajadores Andaluces, como reivindicando que ni queremos una Cataluña de la burguesía ni vamos a dar la espalda a una España de los trabajadores, ¿no? Y nuestra Cataluña es la de Durán y Lleida,
que tacha a los andaluces de vagos y casi maleantes, ni la Andalucía que ayudaremos a construir es la de la Duquesa de Alba tampoco, ¿no? Pues un poco para intentar visualizar, bueno, que nuestro independentismo tiene claro que es de clase, que ha llegado, como decimos, para quedarse, que vamos a ser el caballo de Troya en el Parlamento, en el que no vamos a ir a gestionar nada, no vamos a ir a apuntalar ningún tipo de pacto de gobierno, no vamos a ir a entretenernos con decretos de ley y leyes que nos intenten despistar del objetivo principal, y vamos pues con un programa de 10 puntos, inasumibles todos, ya lo sabemos, pero de eso se trata, de subir el listón ideológico, de subir el listón de la reivindicación. El lema de campaña era "lo queremos todo" y no vamos a renunciar a nada, por lo tanto no vamos a renunciar al país, y hablamos por lo tanto del país los catalans, y no vamos a renunciar a un proyecto netamente anticapitalista. Hablamos de independencia total, hablamos de que no vamos a pagar la deuda a los bancos, ya sabemos que la Generalitat la va a pagar, la deuda a los bancos, pero partir con un programa de máximos te permite que entonces ya no te sientan en la mesa a negociar nada, no tienes que perder el tiempo, ¿no?, con los gestores de los restos del sistema, que es lo que hay actualmente. Reivindicamos, como digo, el mapa entero de los països catalans. Hablamos de repartimiento de trabajo y de riqueza, no paramos en todos los actos de recordar los 3 millones de pobres que hay en el conjunto de los països catalans, los 2 millones de parados y los 80.000 en ese momento, que hoy ya son más, de desahuciados que también hay en el conjunto del país. Hablamos que los servicios públicos ni tocarlos, ni privatizaciones, ni externalizaciones, ni nada, al contrario, recuperar la gestión de los bienes básicos y esenciales, y hablamos también de agua, energía y patrimonio para el pueblo. Evidentemente es un programa, como os digo, que no invita a ninguna de las otras fuerzas políticas a gestionar nada con nosotros, nos da un margen para ir a hacer combate ideológico, para permitir que estemos en la institución cuando convenga, pero sobre todo para seguir estando en la calle, que es donde venimos. Es un programa además que nos permite añadir que nosotros no vamos a representar a nadie. Es una frase que también se ha repetido, pero no es casual, porque es que la hemos repetido hasta la saciedad, ¿no? Son los indignados que nos representan, son las plataformas de lucha por la sanidad o por la educación que nos representan, es la plataforma por los afectados de las hipotecas quien nos representan a nosotros, y por lo tanto no vamos a ir a la institución a invitar a todas esas expresiones de lucha a ver en qué les podemos ayudar, sino que lo que vamos a hacer desde la institución es seguir alentando a la autoorganización ciudadana, porque sabemos que es la única y exclusiva garantía de que las cosas se puedan revertir. También intentamos pues dotarnos de las máximas garantías para que no nos apoltronemos en la institución. No creo que pase, porque la verdad es que los 2 diputados están deseando dejarlo de ser, pero por si acaso a alguien ¿no?, pensaba que en la CUP podía hacer carrera política, pues limitamos los mandatos, máximo de una legislatura en la institución, no más, aunque lo hagas muy bien. Tiene que haber rotación, liderazgos colectivos, limitación del sueldo, aunque los diputados catalanes estén cobrando alrededor de los 4.000 euros mensuales, los diputados de la CUP como máximo van a cobrar como máximo 1.600, todo incluido. Además decidimos que van a tomar las decisiones de manera abierta y participativa. Sabemos que la democracia es cara y es lenta, y si la institución no nos permite asumir esos ritmos, pues no vamos a tener posición sobre muchas cosas hasta que estas cosas no sean debatidas por la base. Y además les exigimos que no tengan duplicidad de cargos. Kim, el diputado, era concejal en el Ayuntamiento de Vilanova de Geltrú, Georgina era concejal en el Ayuntamiento de Vic, y cuando toman la acta de diputados automáticamente renuncian al hecho de ser concejales, porque entendemos que también evitar la duplicidad de cargos, pues es un tema de mínimos. Estamos ahora ya sí en la institución. Seguimos denunciando pues esta triple crisis en la que nos vemos inmersos. No solo estamos ante una crisis nacional, en la que estamos seguramente desde mucho tiempo, pero que la ofensiva ha agudizado. Estamos en una crisis que algunos entendemos que es una crisis natural de las que genera el sistema capitalista para retroalimentarse. Para algunos
los más netamente anticapitalistas, no es ninguna novedad que asistamos a crisis cíclicas, pero en todo caso ahora nos encontramos pues bueno, en el centro del huracán de una de ellas y además una crisis de representación democrática, una crisis del sistema que hace que los representantes supuestamente de la población, los electos que acceden a las instituciones gracias a los votos de la población, pues tampoco están sirviendo de mucho porque estamos viendo que no son capaces de negarse a los mandatos ni de la Troika ni del sistema financiero alemán, por lo tanto no están siendo efectivos en resolver los problemas que está teniendo la población en su día a día. No están pudiendo hacer nada contra el paro, no están pudiendo hacer nada contra los desahucios, no están queriendo tampoco hacer nada para no pagar la deuda, por lo tanto la triple crisis pues es mayúscula y por eso hablamos de hacer un reset al sistema, pero no para volver a encender el sistema tal y como era en su origen, sino seguramente aprovechar este reset para romper la maquinaria y para empezar a construir una de nueva, porque es la única manera que las clases populares pues, podamos plantearnos unos mínimos de condiciones de vida dignas y porque a nivel de derechos colectivos es la única posibilidad solamente que tenemos de decidir colectivamente qué es lo que queremos para nuestro país. A nivel ya no estrictamente de CUP, el panorama, como seguramente muchos de vosotros sabéis, en Cataluña, bueno, pues está convulso, nunca seguramente desde el 75 hasta el 79, que tuvimos ahí unos años también convulsos en los que se auguraba la posibilidad de disputar la hegemonía al sistema, pero perdimos. No había habido un ciclo tan convulso en Cataluña. Convergència i Unió parece que se presenta a la población como una fuerza independentista, que parece que, bueno, que dibuja las últimas elecciones autonómicas como unas elecciones plebiscitarias en que todos los partidos nos vimos obligados a explicar qué haríamos con el derecho a decidir. Nosotros la verdad es que como lo teníamos muy fácil porque éramos independentistas desde siempre, pudimos dedicarnos a hablar de otras cosas, pero tensiona fuertemente, evidentemente, a fuerzas como el Partido Socialista o Iniciativa per Catalunya, Esquerra Unida y Alternativa, ¿no? Iniciativa, bueno, pues también mueve ficha de forma, pues como no lo había hecho antes, a favor del derecho a decidir. Los socialistas, bueno, pues un poco partiéndose por la mitad, y la verdad es que nosotros un poco desconfiados de que Convergencia fuera valiente para dar el paso hacia el derecho a la autodeterminación, desconfiados porque evidentemente tenemos 30 y pico años de autogobierno como para desconfiar de quién ha gobernado, ¿no?, la autonomía en todos estos años, desconfiados por lo tanto de Convergencia, pero también desconfiados de lo que nos pudieran ofrecer las fuerzas que participaron en el tripartito, desconfiados por tanto también de Esquerra Republicana, que nos demostró que se llegaba al gobierno desde la izquierda, pero para seguir aplicando programas de derecha, que es como muy habitualmente llega al gobierno a las fuerzas de izquierda. Por lo tanto, delante de un panorama en que desconfiamos bastante un poco de todo el mundo, pues lo que intentamos es movernos un poco por intuición, la verdad, y estar atentos a los movimientos que, como digo, son cotidianos y no dando un aval ciego a la hoja de ruta de Convergencia, tampoco impidiendo todo lo que sea permitir que se convoque la consulta a la población, que realmente es lo que nosotros querríamos, pero bueno, intentando aprovechar todas las oportunidades para denunciar a unas fuerzas políticas que hablan de independencia, pero solo hablan de independencia vinculada a la nueva delimitación geográfica de un nuevo Estado, no hablan de independencia, en cambio, relacionada con los recursos productivos del país, ni hablan de independencia en relación al marco laboral, ni hablan de independencia en relación pues, al sistema financiero. Entonces nosotros, cada vez que ellos hablan de independencia, nosotros les recordamos que nuestra independencia era total y era integral, no era solo en el ámbito patriota, para decirlo así. Digo que desconfiamos de la hoja de ruta de Convergencia y me he equivocado, porque la verdad es que creemos que Convergencia no tiene hoja de ruta, ¿eh? En un momento pensamos que había unos pactos bastante consolidados con Alemania, con Estados Unidos y con Israel, que había habido encuentros de gente de Convergencia con los que mandan en el planeta, que son estos que acabo de decir,
y que seguramente se reservaba para Cataluña el proyecto de un protectorado capitalista en la riba de la Mediterránea, aprovechando que otros países se estaban hundiendo y aprovechando a lo mejor que no le veían al Estado español mucho motor económico para salir de esta crisis. A lo mejor decíamos, a lo mejor nos están reservando para Cataluña el hecho de que seamos un poco, bueno, pues la pequeña Dinamarca en la riba sur, que tengamos claras las políticas de inmigración y que por tanto pues, pongamos CIES, centros de internamiento alrededor de todas nuestras fronteras. Y bueno, a lo mejor sí que Cataluña tiene más elementos a nivel de sustrato productivo para salir de la crisis, y vete tú a saber si Convergencia no ha pactado con esta gente que van a avalar el proceso independentista a cambio de mantener un modelo económico muy claro. Ahora la verdad es que ya dudamos de que esto sea así, dudamos de que Convergencia tenga una hoja de ruta y creemos que están actuando bastante a trompicones y en función, bueno, pues bastante también de lógicas internas de poder y en función también de lo que les va diciendo el presidente de la Caixa, que al final también es quien manda en nuestro país, ¿no? Esquerra Republicana, que se presentó a las elecciones con la única preocupación de ayudar a Convergencia en esta aventura independentista, pues claro, si los que iban delante van a trompicones, los que van detrás, pues trompicón doble, ¿no? Entonces Esquerra intentando seguir a Convergencia con bastante mala fortuna en muchas ocasiones, porque a nuestro entender es muy peligroso vincular el derecho a decidir con un pacto de gobierno de dos partidos que están aplicando recortes cotidianamente. Para nosotros el peor favor que le podemos hacer al derecho a la autodeterminación es identificarlo con una clase política que está deslegitimada, pero que no solo eso, sino que además está a punto de aprobar unos presupuestos que nos van a recortar 4.000 millones de euros más, que no se sabe realmente ya de dónde van a poder salir esos 4.000 millones de euros, ¿no? Entonces, si miramos a la clase trabajadora, que al final es el agente político que a nosotros nos preocupa, pues creemos que es un flaco favor al derecho a decidir que se entienda que quien está cerrando sus ambulatorios, quien está enviando a sus hijos a Londres a servir cafés, que es lo que dice nuestro consejero de trabajo que tienen que hacer los jóvenes catalanes, que no habrá tanto café en Londres ya para tantos jóvenes que van a ir. Claro, la gente que está viviendo gracias a las pensiones de los abuelos, la gente que está muriendo ya en los box de los hospitales, la sanidad pública catalana era una joya, ha dejado de serlo en nada, en menos de un año. Claro, decirle a esa gente que los que están siendo responsables de todo eso, o que no tienen la valentía para decir que ellos no son responsables, pero que en todo caso no tienen la valentía de plantarse delante de la troika, que esos sean los que además les estén pidiendo que vayan a votar por el derecho a decidir, pues nos parece no solo peligroso, sino que además puede generar unos brotes de conflicto identitario preocupantes, ¿no? Porque sí que es verdad que claro, que si Convergencia es la responsable de que en nuestro país los guetos a los que antes me refería, los guetos de inmigración en los que el catalán no formaba parte de la cotidianidad, son los responsables de construir esa Cataluña, la Cataluña de primera categoría y la de segunda, ahora son los que les van a pedir el voto, pues bueno, puede ser que esta gente no se sienta muy partícipe del proyecto. Con lo cual, como digo, pues bueno, como mínimo tenemos la posibilidad de que cada vez que cualquier de estos agentes de partidos parlen de independencia, nosotros les recordemos que hay otra independencia posible a plantearse y que les invitemos de forma incansable a que desliguen el derecho a decidir de un pacto entre los partidos que están recortando. Bueno, este es un poco el panorama que tenemos. Soy absolutamente incapaz de decir qué pasará en Cataluña de aquí 2 meses, ni idea, porque si me hubierais invitado hace, yo que sé, 2 años y me hubierais dicho si Artur Mas hablaría de independencia, os hubiera dicho que no conocéis nada de mi país, que eso sería imposible, y fíjate ahora dónde estamos, pues de aquí 2 meses, pues la verdad es que no sabemos. Lo que sí que sabemos es lo que vamos a seguir haciendo nosotros y tenemos muy claro cuáles son nuestros retos, y es que nosotros hablamos de Països Catalans porque para nosotros los Països Catalans son una posibilidad de pensar un proceso constituyente, también poniendo en duda el actual marco autonómico de división provincial que gestó la Constitución española. Tampoco los Països Catalans
los defendemos porque hubo un rey, Jaume I, que los conquirió, no son una reivindicación, por lo tanto, que viene del pasado, sino que para nosotros son una proyección de construcción de sujeto colectivo mirando hacia el futuro, porque sí que pensamos que tenemos un sustrato cultural, lingüístico, histórico, que ha hecho que sigamos trabajando a nivel militante juntos y por lo tanto, bueno, pues mis compañeros de la izquierda independentista de Alicante lo son de igual manera que lo son la gente del Alt Empordà. Me atrevería a decir casi que me aprecio más a los de Alicante porque eso sí que es partirse la cara cada día militando en el independentismo en Alicante, mucho más complicado que hacerlo en la Costa Brava, en el norte del país. Por lo tanto, pues bueno, no vamos a girar la espalda a nuestros compañeros de militancia con los que hemos compartido pues esa larga travesía por el desierto durante tantos años y vamos a intentar pues, conjuntamente bastir un proyecto de països catalans que planteen desde la base un proyecto claramente rupturista, claramente anticapitalista y que vincule, insisto, el derecho a decidir a un derecho democrático de los pueblos y solo a un derecho democrático de los pueblos y por lo tanto lejos de entrar en competiciones de quién es más rico, más guapo o quién estaba antes en el territorio, que para nosotros no tiene ninguna importancia. Por eso también somos los únicos que decimos que en el derecho a decidir tenemos que incluir a todas las personas que están viviendo en nuestro país, independientemente de su situación administrativa, independientemente de que tengan papeles o no los tengan, independientemente de que lleven 5 años, 2 o un mes. Evidentemente este no es el discurso que importa a los otros independentistas recientes. Bueno, sé que he ido muy rápido, sé que me he ventilado algunos temas así un poco pim pam, pero como veo caras y así gestos, digo, a lo mejor a la gente, yo qué sé, ya os apetece preguntar o comentar y seguro que va a ser más interesante que también responda en función de lo que os interese más saber. Muchas gracias por la atención.